Buenos días, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Nuevamente les reitero mis disculpas por los acontecimientos que han sucedido con la plataforma. Espero que esto no atrase la entrega de sus actividades. Por otro lado, como les decía, pues la idea es resarcir como tal ese daño que pues desafortunadamente pues se presentó por los problemas de la plataforma. Ya les hice la grabación de la clase que les debía y ahorita vamos a hacer la clase del día de ayer, 26 de junio, que desafortunadamente, como ustedes se pudieron dar cuenta, la plataforma no permitió ingresar por ningún, o sea, la plataforma estaba funcionando normal, pero en las sesiones en línea no estaba cargando, estaba generando un error, no sé qué es lo que está sucediendo. Ahorita en este momento, desafortunadamente, pues traté también de volver a ingresar a la plataforma, no hay acceso, entonces estoy haciendo, como les dije, la grabación por otro medio. Entonces ustedes me perdonarán si tienen que descargar la grabación o tienen que utilizar otros medios pues para hacer la descarga. Entonces les pido excusas porque de verdad por plataforma no pude, entonces tengo que utilizar otras formas para poder cumplir con ustedes. Entonces la temática, como les estaba mencionando, visualizamos ya los principios de contabilidad, ¿sí? Ya sabemos para qué y en qué momento se deben aplicar o cómo tengo que tener en cuenta esos principios cuando estoy analizando. Recordemos que esos son como micro reglas, ¿sí? Que yo tengo que tener en cuenta al momento de aplicar en los aspectos contables. Entonces la temática que vamos a trabajar hoy son los conceptos, el decreto, en lo referente a lo que tiene que ver con las NIF para pymes. Entonces, tenemos primero que todo el término de concepto. Este concepto, volvemos a mencionar que estas NIF para pymes entonces, estas NIF para pymes, como lo estaba mencionando, pues según la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, recordemos que es el IASB quien sustituyó al IAC, que era el Comité de Normas Internacionales, es consciente, aquí nos dice claramente, de que el 95%, oiganlo bien, de las empresas existentes en el mundo son medianas y pequeñas empresas, es decir, denominadas pymes. Nosotros ya vimos una clasificación. La idea es que ahorita veamos un poco más a fondo la denominación de estas pymes. Entonces aquí nos menciona, por lo anterior, emitió en el año 2009 un conjunto completo de estándares que diera respuesta a las necesidades de estas empresas. ¿Y cuáles son esos estándares? Pues todas aquellas normas consideradas o conocidas como las NIF, ¿cierto?, que vamos a aplicar para las pymes. Ahorita en unos momenticos vamos a ver cuáles son las normas que se tienen que tener en cuenta cuando estemos o vamos a aplicar para una empresa de denominación pymes. Entonces nos dice que sus siglas en inglés IFRS, ¿sí? Recordemos que este IFRS son esas NIF, ¿sí? Y que también encontremos que este IFRS es un estándar principal que analizamos también en la clase anterior. Y nos dice, recopiló en un único documento compuesto por 35 secciones. Entonces esas 35 secciones es lo que nosotros vamos a recopilar o vamos a tener presente cuando vamos a aplicar esas NIF para pymes. ¿Y cuáles son esas NIF para pymes? Recordemos que se suponía que se tenía que tener un rango de 10 a 200 empleados para pertenecer a las NIF para pymes, que tenía que tener 5.000 salarios mínimos legales vigentes inactivos, que mencionábamos unas condiciones que aplican para las NIF para pymes. Entonces nos dice, ¿cómo se pueden observar las NIF para pymes en el resultado de lo largo del análisis en el que tuvieron en cuenta las características de las empresas que, aunque no producían información financiera de interés público, sí requerían la elaboración de estados financieros para sus usuarios externos? Entonces, des en cuenta que esta información que se recopila en cuanto a cómo se debe implementar la norma internacional para un grupo de empresas determinadas, en este caso que son las medianas y pequeñas empresas, y que se tienen que tener unas condiciones importantes para que esta información que estamos expresando por medio de esos estados financieros se puedan comunicar hacia quienes, hacia aquellas personas interesadas en suplir dichas necesidades hacia el interés del público, ¿sí? Si requerían la elaboración de estados financieros para sus usuarios externos. Entonces vuelvo nuevamente y menciono, ¿por qué? Porque la información que se recopila no es solamente para el ente
interno, digámoslo así, para el ente interno, sino para todos aquellos usuarios externos que quieren hacer parte de esa organización, que quieren conocer, ya sea el Estado, ya sea inversionistas. Entonces es importante tener en cuenta esas NIF para pymes y esos criterios y esa recopilación de las normas, de esas 35 secciones, para aplicar a ese grupo. Otro concepto que tenemos que tener presente es el decreto. ¿El decreto qué significa o por qué mencionamos un decreto en estas NIF para pymes? Recordemos que hay un decreto reglamentario que permite conocer los procesos que se tienen que llevar para aplicar en esas NIF para pymes o quiénes pertenecen a esas NIF para pymes, cuáles son las condiciones para pertenecer a ese grupo, etcétera, etcétera. ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? En el decreto reglamentario 3022 del 2013. Que reglamenta la ley madre de las NIF en Colombia. Entonces recordemos que nos dice que estableció el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman dicho grupo. ¿Y cuál es ese dicho grupo? El número 2. Entonces recordemos que si vamos a encontrar o quién es el que prepara dicha información financiera para aplicar en este grupo, es este decreto reglamentario 3022 del 2013 que lo encontramos en las páginas de internet, lo podemos consultar, lo podemos leer y podemos empaparnos un poco del tema acerca de las NIF para pymes. Aquí nos menciona unas secciones que componen las NIF para pymes, ¿sí? Y nos dice que estas secciones, que son las 35 que estábamos mencionando anteriormente, nos dice que en el caso de las NIF para pymes, bueno, estas secciones son las que vamos a empezar a ver a continuación. Entonces aquí tenemos, primero que todo, el grupo. Permítanme a ver si puedo expandir un poco esta pestaña. Por favor, permítanme un segundo. Estoy tratando aquí de ampliar mejor mi vista, porque como estoy grabando, como les digo, desde otra plataforma, entonces me es un poco complicado. Entonces aquí me dice que estas secciones, como yo les decía, son 35. ¿Y qué me dice la sección 1? La sección 1 me habla sobre un título principal y ese título es pequeñas y medianas empresas. ¿Y qué me dice la sección 1? Me dice que se describe, ¿sí?, la característica que deben tener las empresas para ser catalogadas como medianas empresas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues como su nombre lo dice, en esa sección vamos a encontrar todo lo que tiene que ver en lo referente a cómo y de qué forma podemos pertenecer a este grupo, cuáles son las condiciones para ser medianas y pequeñas empresas. Por ejemplo, una de las condiciones es lo que yo les decía, tener de 10 a 200 trabajadores. Con el simple hecho de ya cumplir con esa participación que se está mencionando, ya hacen parte del grupo medianas y pequeñas empresas. ¿Y cuál es la NIF o la NIC que lo representa como soporte? Ninguna. Tenemos una sección 2 donde vamos a hablar de unos conceptos y unos principios generales. Esto es importantísimo porque en estos principios y conceptos generales vamos a hablar o vamos a encontrar una descripción detallada, y esa descripción que estoy mencionando, por ejemplo, tenemos permítanme a ver si puedo aquí ampliar un poco. Bueno, por ejemplo, me dice una descripción de esos conceptos generales para aplicar en cuanto a la norma para pymes. Me dice lo siguiente: descripción o describe el objetivo de los estados financieros de las pymes y las cualidades que hacen que la información contenida en ellos sea útil. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí vamos a encontrar cuáles son las condiciones y unas cualidades para que estos estados financieros que estamos presentando para las NIF para pymes sean y cumplan con ese principio, ¿se acuerdan? O esa palabra clave que suplía esos principios, que es la utilidad, ¿cierto? Para que esta información sea relevante y permita demostrar realmente los hechos económicos que suceden en una entidad. Otro aspecto que nos menciona en la descripción de estos conceptos y principios generales es que establece los conceptos y principios básicos subyacentes a dichos estados financieros. ¿Y cuáles son esos principios básicos? Esos principios que ya mencionamos, que visualizamos ya en la clase que ya les grabé, que ya la van a tener en sus correos electrónicos. Establece esos principios básicos de esos estados financieros, ¿sí?, que se deben aplicar, o esos conceptos o esos criterios que yo tengo que tener como fundamento para poder hacer una aplicabilidad. ¿Cuál es la NIF
o la NIC que lo sustenta. Entonces aquí me dice que se habla sobre un marco conceptual del IASB en donde vamos a encontrar las cualidades que hacen parte de esa información contenida y de que esta información sea útil, ¿sí?, para cumplir con esos principios, y vamos a encontrar una NIC 1, que esa NIC 1 nos va a hablar sobre la presentación de los estados financieros. En esta NIC 1 vamos a encontrar cuáles son los estados financieros básicos, cuáles son las condiciones para presentar. Por ejemplo, vamos a ver qué es el estado de la situación financiera, el balance general, el estado de cambios en el patrimonio, las notas a los estados financieros. Vamos a ver un segundo estado integral si es el caso, haciendo base en los estados de resultados. Entonces vamos a encontrar una descripción y eso lo vamos a encontrar en la NIC 1. Tenemos una tercera sección y en esta tercera sección vamos a encontrar la presentación de los estados financieros. Esta presentación de los estados financieros yo ya la mencioné anteriormente en esa NIC, pero es que esa NIC 1 nos habla también de unos conceptos y principios que se pueden tener en cuenta como fundamento. En esta sección 3 vamos a ver directamente esa NIC 1 y vamos a enfocar esa, si nosotros queremos entrar a analizar dónde vamos a encontrar cómo tenemos que presentar nuestros estados financieros, vamos a ir a consultar la NIC 1 para esa NIC para pymes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué me explica esa NIC 1? Me dice la presentación razonable de los estados financieros, ¿sí? Los requerimientos para el cumplimiento de las NIC para pymes. ¿A qué se refiere el conjunto completo de estados financieros? Lo que yo les mencionaba a ustedes. ¿Qué cosas o qué cuestiones, qué leyes, qué bases, qué fundamentos tengo que tener claros para poder estar o presentar esos estados financieros? Me habla también de una presentación razonable de los estados financieros y me hace referencia a un conjunto completo de estados financieros, ¿sí? Tenemos una cuarta sección y esa cuarta sección nos habla sobre el estado de la situación financiera. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? También en la NIC 1, donde vamos a hablar ¿y cuál es ese estado de la situación financiera? Ese estado de la situación financiera es el mismo balance general. Entonces, esa descripción la vamos a encontrar en esa NIC 1, vamos a encontrar, en cuanto a lo que vamos a encontrar en esa NIC, es que nos va a establecer la información a presentar en ese estado de la situación financiera y cómo debemos presentarla, qué condiciones tenemos que guiar o seguir para poder aplicar y hacer de modo correcto la interpretación y el diligenciamiento de ese estado o balance general. Entonces es importante tener en cuenta que yo tengo que apoyarme en una NIC para poder elaborar correctamente lo que la norma me establece. Tenemos una sección número 5 donde nos habla sobre el estado de resultados integrales y el estado de resultados. También lo vamos a encontrar en la misma NIC 1, ¿sí?, donde vamos a ver la presentación de los estados financieros. Tiene una descripción esta NIC para analizar la parte de los estados de resultados integrales y el estado de resultados normal, donde vemos o analizamos y nos dice lo siguiente: establece que una entidad debe presentar un resultado integral total para un periodo, es decir, su rendimiento financiero para el periodo en uno o dos estados financieros. Entonces, aquí lo que nos va a mencionar o lo que nos menciona esta ley NIC 1 nos habla claramente en qué condiciones se tiene que presentar un estado de resultados integral o se puede presentar un segundo estado de resultados integral. Entonces, ¿qué pasa? Nos menciona que se puede presentar un resultado integral total para un periodo específico, ¿sí? Pero también nos dice que podemos, por ejemplo, acá nos menciona o nos hace la aclaración, su rendimiento financiero para el periodo es uno o dos estados financieros. Porque, ¿qué pasa? En muchas ocasiones puede que se presente un segundo estado de resultados para evidenciar el rendimiento financiero de la compañía. Y esto lo vamos a encontrar explícito, la forma en que tenemos que presentar y cómo se debe divulgar dicha información lo vamos a encontrar en esa NIC 1. Entonces aquí nos dice que determina la información que debe presentarse en dichos estados, ¿sí? Nos menciona, digámoslo, en forma explícita un poco en la norma, las condiciones que se tienen que tener en cuenta para ese estado de resultados o ese estado de resultados integral y la forma de divulgación. Tenemos una sección 6 que es de las que conforma las NIC para pymes y tenemos que nos habla del estado de cambios en el patrimonio y el estado de resultados y ganancias acumuladas. El estado de cambios en el patrimonio, recordemos que afecta, como su nombre lo ha dicho, directamente hace un análisis del patrimonio, ¿sí? Y ganancias acumuladas, estado de resultados. Entonces, ¿qué pasa?
Aquí ustedes lo van a encontrar ¿en dónde? Nuevamente lo vamos a encontrar en la NIC 1, vamos a ver todo lo que es la presentación de los estados financieros. Aquí nos va a establecer, o la descripción que vamos a encontrar en esa NIC 1, es donde nos va a establecer los requisitos para presentar los cambios en el patrimonio de una entidad para un periodo, ¿sí? Bien sea en un estado de cambios en el patrimonio o en determinadas circunstancias o condiciones en un estado de resultados y ganancias acumuladas. ¿Qué pasa? Esta información que vemos explícita en el estado de cambios en el patrimonio lo vamos a ver representada en ese estado de resultados y ganancias acumuladas. Otra sección es la sección 7, donde vamos a hablar sobre el estado de flujo de efectivo, ¿sí? Ese estado de flujo de efectivo lo vamos a encontrar para poder analizar en dónde podemos encontrar dicha información. Obviamente lo vamos a encontrar en la NIC 7, habla específicamente sobre el estado de flujo de efectivo, va a presentar unas condiciones que se tienen que seguir, establecer para poder elaborar correctamente un estado de flujo de efectivo. Entonces aquí nos dice que en la descripción la vamos a encontrar en la NIC 7 y esta nos va a hablar sobre o nos va a establecer la información sobre los cambios en el efectivo y sus equivalentes. ¿Y cuáles son sus equivalentes? Por ejemplo, bancos, caja, ¿cierto? Durante un periodo para presentar en un estado de flujo de efectivo. Entonces, ¿qué pasa? Nos va a mostrar cuáles son las condiciones y cuál es la información, cómo la tengo que presentar para poder realizar correctamente un estado de flujo de efectivo, donde vamos a ver evidenciados los movimientos y los cambios del efectivo, los movimientos que se tienen y cuánto es lo que en realidad tenemos en un estado de flujo de efectivos, cuáles fueron los movimientos, cuál fue el circular en cuanto a usos y fuentes, etcétera, etcétera. Tenemos una sección 8 donde vamos a ver las notas a los estados financieros. Esta la vamos a ver ¿en dónde? En la NIC 1, en la presentación de estados financieros. Esta notas a los estados financieros, primero que todo la descripción que vamos a encontrar en la NIC 1 es que nos establece unos principios subyacentes a la información a presentar en las notas a los estados financieros y cómo presentarlas. Entonces esta NIC 1 también nos va a hacer énfasis en la aclaración de lo que nosotros tenemos que seguir para realizar unas notas a los estados financieros. Recordemos que según el decreto 2649, el decreto 2649 del 93, se tenía en cuenta o se tenía claro que las notas a los estados financieros se realizaban siempre y cuando se decidiera realizarlas. Según la norma internacional, estas notas a los estados financieros tienen que ser de carácter obligatorio realizadas. Estas notas a los estados financieros las realizan como tal directamente la Junta, ¿sí? En este caso el representante legal de la compañía, y se expresan directamente en esos estados financieros. Entonces es importante tener presente, y aquí nos menciona cómo se tienen que presentar, qué criterios tengo que conseguir o guiar para poder realizar unas notas bien elaboradas. Entonces tenemos una sección 9 la que nos habla sobre los estados financieros consolidados y separados. Entonces esta sección, en el caso tal, para guiar este criterio en cuanto a las NIC para pymes, lo vamos a encontrar en la NIC 27, que nos habla sobre los estados financieros consolidados y separados. Entonces, aquí qué vamos a encontrar o cuál va a ser la descripción de la cual nos va a hablar esta NIC 27. Ella nos va a especificar las circunstancias en las que una entidad presenta estados financieros consolidados y los procedimientos para su preparación. Entonces, aquí se nos va a especificar si yo pertenezco a las NIC para pymes, pertenezco al grupo 2, cuáles son las condiciones para que yo presente unos estados financieros consolidados o, por el contrario, presente unos estados financieros separados. Entonces, esta información es importante, ¿sí? Porque yo tengo que tener unos criterios para realizar mi aplicabilidad. Entonces, por ejemplo, si son consolidados, es decir, hacer la comparación de un periodo con otro, ¿cierto? Poder hacer esa convalidación, o separados, entonces se puede presentar directamente un estado financiero por separado. Entonces, ¿qué tenemos? Una sección 10, esta NIC 27 nos proporciona la orientación sobre los estados financieros separados y una orientación sobre esos estados financieros combinados, ¿sí? Entonces tenemos una sección 10 que nos habla sobre las políticas contables, estimaciones y errores. Esta sección 10 la vamos a encontrar, estas políticas contables que tenemos que, pues digámoslo así,
de acuerdo a la condición de la empresa, unas estimaciones y los errores, lo vamos a encontrar en la NIC 8. Esta NIC 8 se llama políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. La descripción que vamos a encontrar en esta NIC 8 es que nos va a proporcionar una orientación para la sección y aplicación de las políticas contables que se utilizan en la preparación de estados financieros. Entonces, aquí si ustedes se dan cuenta, esta aplicación de las políticas contables es sumamente importante porque son unas condiciones que se tienen que tener en cuenta al momento de aplicar o de preparar nuestros estados financieros, ¿sí? Entonces, estas políticas contables tienen que estar directamente relacionadas con esta elaboración, ¿sí? Otra condición que nos va a expresar esta NIC 8 es que nos va a indicar el tratamiento de los cambios en las estimaciones contables, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que cumplir, por ejemplo, una política contable era que se manejara un inventario de acuerdo al método primeras en entrar, primeros en salir, pero la empresa en su política contable dictaminó hacer un cambio en esa política. Entonces, por ejemplo, van a implementar un promedio ponderado. Entonces, tienen que quedar establecida el cambio de la política, y ese cambio de política tiene que verse representado en esos estados financieros y en cómo los voy a preparar. Entonces es importante tener en cuenta esta política que está mencionando la NIC 8 y cómo tengo que hacer si se da el caso de una corrección o un cambio de la política contable, o si es el caso, cómo tengo que aplicar mis políticas que están establecidas por la compañía en cuanto a los aspectos contables. También me dice que habla sobre los cambios en estimaciones contables y correcciones de errores en estados financieros de periodos anteriores. Entonces, ¿qué significa? Que si yo realizo unos estados financieros y llegase a ocurrir algún, o sea, por ejemplo, cuando yo hice, ¿cómo se dice? La transición a NIF, entonces, ¿qué pasa? La norma internacional me solicita que se aplique unos criterios para diligenciar, ¿sí? Si en ese caso yo tengo que reclasificar cuentas o tengo que hacer una corrección de errores. Entonces es importante tener en cuenta el tratamiento que tengo que dar en cuanto a cómo tengo que aplicar y cómo tengo que hacer el cambio si se da el caso, o si por ejemplo se presenta un error, cómo hago la corrección de dicho error, cómo lo veo representado en ese estado de resultados, en ese estado de cambios en el patrimonio, en ese balance general. Otra sección es la 11 y la 12. En esta sección 11 y 12 vamos a encontrar o la vamos a reconocer como instrumentos financieros básicos y otros temas relacionados con los instrumentos financieros. Entonces esta sección 11 que nos habla sobre estos instrumentos financieros básicos, primero que todo pues lo vamos a encontrar en la NIC 32, que son instrumentos financieros y su presentación. Vamos a encontrar la NIC 39, instrumentos financieros, reconocimiento y medición. Vamos a encontrar la NIF 7, instrumentos financieros y revelación, y la NIF 9, instrumentos financieros, clasificación y medición. ¿Qué significa y qué me va a expresar dichas normas que acabo de mencionar? Entonces, primero que todo nos va a describir y nos va a definir el reconocimiento, ¿sí? Cómo tengo que hacerle el reconocimiento a aspectos financieros, a aspectos contables, cómo hago un desconocimiento, cómo hago una medición y cómo hago una información o cómo revelo dicha información que se reconoce o que se desconoce o que se mide de una forma diferente en cuanto a unos instrumentos financieros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son esos instrumentos financieros? Por ejemplo, en el caso de la medición, lo que yo les decía en la grabación que les hice anteriormente, el valor razonable, el precio de adquisición, por ejemplo, en el caso de los inventarios, ¿sí? ¿Cómo hago yo ese proceso para reconocer y cómo hago para medir, cómo hago para implementar dichos instrumentos financieros acorde a las necesidades de mi organización? Entonces tenemos la sección 11 y nos dice que aplica a los instrumentos financieros básicos. Entonces esa sección 11 que mencionábamos, la 11 y la 12, pues nos habla directamente de que va a aplicar directamente en esos instrumentos básicos. Que ya se los mencioné. Entonces existen unas condiciones para cada organización que se tienen que acatar. Y la sección 12 que nos habla sobre la que aplica a los instrumentos financieros más complejos. Entonces vamos a encontrar bastantes aspectos y criterios para aplicar nuestras normas. Entonces,
Otra sección es la sección 13, que nos habla sobre inventarios. Y esta sección de inventarios es importante porque de acuerdo a nuestra necesidad de la empresa tenemos que conocer cómo tenemos que hacer la aplicabilidad de esos inventarios. Entonces lo vamos a encontrar en la NIC 2, que habla sobre inventarios, y esta NIC 2 nos establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. Entonces, ¿qué pasa? Como yo tengo que tener unos criterios, tengo que saber reconocer dichos inventarios, cómo lo voy a hacer de acuerdo a las necesidades de la empresa, cómo le voy a hacer la medición a esos inventarios, entonces ya sea por precio de adquisición, por valor razonable, por precio de adquisición, por valor neto realizable, etcétera, etcétera. Existen unas condiciones por las cuales yo puedo entrar a analizar esos costos, esa forma de medición para los inventarios. Tenemos una sección 14 que nos habla sobre las inversiones en asociadas y nos menciona que habla sobre una NIC 28, ¿sí? Y nos dice que establece la contabilización de las asociadas en los estados financieros consolidados y en los estados financieros de un inversionista que, no siendo entidad matriz, posea una inversión en una o más sociedades. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se dictamine un proceso para las asociadas, por ejemplo, en estos estados financieros, también existe una norma para la aplicabilidad en cuanto a qué conceptos y qué criterios tengo que tener en cuenta para establecer en mi contabilidad. Entonces, esa NIC 28 me habla sobre esas inversiones en esas asociadas. Tenemos una sección 15 que me habla sobre inversiones en negocios conjuntos y la vamos a encontrar en una NIC 31, que nos habla sobre la participación en negocios conjuntos. Esa descripción que nos va a mencionar esa NIC 31 nos va a hablar sobre la determinación de la contabilización en negocios conjuntos en los estados financieros consolidados y los estados financieros de inversionistas que, no siendo una entidad matriz, posean una participación en uno o más negocios conjuntos, ¿sí? Tenemos una sección 16 que nos habla sobre las propiedades de inversión. Esto lo vamos a encontrar en una NIC 40, ¿sí? Y nos va a describir la forma en que tenemos que aplicar la contabilidad de inversiones en terrenos o edificios que cumplen una definición de la propiedad de inversión. ¿Qué pasa esto de propiedades de inversión? Esto es opuesto esto es una de las clasificaciones nuevas que tiene la norma internacional. Recordemos que antes, pues si teníamos una inversión, pues lo llevábamos directamente a inversiones, ¿cierto? Pero en este caso hay unas propiedades de inversión. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un dinero, digamos que invertí en terrenos y edificios, entonces hay unos criterios para cumplir con esta definición de propiedad de inversión y esto me lo va a explicar la NIC 40. Entonces, ¿qué más me dice? Que establece su aplicación en algunos tipos de participaciones en propiedades poseídas por el arrendatario dentro de un acuerdo de arrendamiento operativo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí también me menciona ciertas condiciones para poder aplicar a una propiedad de inversión, ¿sí? O para poder ingresar la información como una propiedad de inversión. Tenemos la 17, una sección 17 que me habla sobre propiedad, planta y equipo. Si se dan cuenta, es diferente a una propiedad de inversión. Y me menciona una NIC 16 que me va a hablar sobre propiedad, planta y equipo, cómo tengo que hacer la aplicación en la parte contable en cuanto a las propiedades de esa propiedad, planta y equipo, ¿sí? Por ejemplo, es mantenida para el uso en la producción, ¿sí? Tengo que seguir unos criterios si es mantenida para la producción, si es mantenida para el suministro de bienes o servicios, es tenida para el arrendamiento a terceros, es tenida por propósitos administrativos, se espera sea usada durante más de un periodo. Al determinar su valor razonable, no puede medirse con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado. Entonces yo tengo que cumplir con unos criterios para hacer el registro de esa propiedad, planta y equipo, y en dónde me voy a enfocar o dónde voy a ir a consultar en esa NIC 16. Tenemos una sección 18 que nos habla sobre los activos intangibles distintos de la plusvalía. Entonces aquí tenemos que esta NIC 38, activos intangibles, la vamos a encontrar, nos va a describir las consideraciones a la contabilización de todos los activos intangibles distintos de la plusvalía y activos intangibles mantenidos por una entidad para su venta en el curso ordinario del negocio. Entonces este término de plusvalía
como nosotros podemos visualizar, el hecho de que habla de un activo intangible, recordemos que un activo intangible es aquel que no se puede tocar, ¿cierto? Que no se puede pactar. Y analizando, distinto de la plusvalía, este término de plusvalía es como un aumento del valor de una cosa. Entonces, en este caso, es independientemente de las circunstancias que se adquieran para poder mejorar dicho inmueble. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo como base de que pues, se tiene en cuenta que no es un... es distinto a la plusvalía, ¿cierto? Pues entonces se reconoce como una NIC 38 y se tienen en cuenta ciertas circunstancias para hacer el registro. Y esta NIC 38 nos habla sobre esos activos intangibles y nos menciona el término de plusvalía, que si se nos da la oportunidad y alcanzamos a verlo, vamos a hablar un poco más a fondo de este término. Tenemos la NIC 19, la sección 19, sobre la que nos habla sobre una combinación de negocio y plusvalía. Nos habla sobre una NIF 3, combinación de negocios, y nos dice que establece de manera de contabilizar las combinaciones de negocios y de la plusvalía, tanto en el momento de la combinación de negocios como posteriormente. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el caso tal de que se requiera realizar algún tipo de combinación entre negocios, entonces teniendo en cuenta el valor adicional que se le va a dar a esa plusvalía, ¿cierto? Entonces se tienen en cuenta unos criterios para realizar esa inscripción o ese registro en la parte contable, unos criterios que yo tengo que tener presente para hacer mis registros, y pues me voy a guiar por esa NIF 3. Tenemos una sección 20 que me habla sobre los arrendamientos, y esta sección 20 vamos a encontrar la NIC 17, arrendamientos. Esta NIC 17 nos va a hablar un poco extenso, vamos a tener ese tema. Es importante, ¿sí? Se tienen que tener también igualmente unos criterios para realizar unos registros contables realmente bien elaborados en cuanto a la parte de arrendamientos, unos criterios básicos. Entonces, ¿qué me dice? Describe la contabilización de todos los arrendamientos que se incluyen en esta sección. Entonces dice, los arrendamientos para la explotación o uso de minerales, petróleo, gas, ¿sí? Los acuerdos de licencias para conceptos de películas, grabaciones, videos, la medición de los inmuebles mantenidos por los arrendamientos que se contabilicen como propiedad de inversión y medición de las propiedades de inversión suministradas por arrendamientos bajo arrendamientos operativos. Se consideran en la sección 16 propiedad de inversión. La medición de activos biológicos mantenidos por por arrendatarios bajo arrendamientos financieros y activos biológicos, los arrendamientos que pueden dar lugar a una pérdida para arrendador y el arrendatario. Entonces hay unos criterios que se tienen que tener en cuenta para realizar ese reconocimiento en la norma, no en la norma, sino en la presentación de esos estados financieros que nosotros vamos a aplicar para las NIF para pymes. Tenemos una sección 21 y esta sección 21 nos habla sobre las provisiones y las contingencias. Esta provisión la vamos a encontrar en la NIC 37, nos habla sobre la provisión, los pasivos, los contingentes y activos contingentes. Entonces, por ejemplo, una provisión de salarios, de prima, de prestaciones sociales, entonces lo vamos a encontrar aquí, cómo le tenemos que dar el manejo. Trata del manejo contable de las provisiones, de los pasivos contingentes, de los activos contingentes. Se incluyen las provisiones tratadas en otras secciones. Tenemos la sección 22 que nos habla sobre el pasivo y patrimonio, entonces vamos a encontrar, que lo vamos a encontrar en la NIC 1, presentación de estados financieros, ¿cierto? Donde nos va a hablar o nos establece la aplicación o la clasificación para un instrumento en cuanto a la parte de los pasivos y el patrimonio, pero aplicados a ese estado de resultados integral o al estado que corresponda. Y nos va a determinar los principios para clasificar los instrumentos como pasivos y como patrimonio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los criterios o los principios que yo tengo que tener presente para hacer una clasificación adecuada de estos pasivos y del patrimonio, ¿sí? Lo mismo, entonces, si por ejemplo la norma internacional dice si tengo que tener en cuenta un criterio para realizar la contabilización de un patrimonio que anteriormente se llevaba en norma local de una forma diferente, pues me voy a guiar en esa NIC para poder hacer la presentación como corresponde. Tenemos una sección 23 que me habla sobre ingresos de actividades ordinarias.
Entonces tenemos la NIC 11 que me habla sobre los contratos de construcción y la NIC 18, ingresos de actividades ordinarias. Entonces estos ingresos de actividades ordinarias vamos a encontrar una descripción que nos va a decir la aplicación de la contabilidad a los ingresos de actividades ordinarias originados en qué? En venta de bienes, en la prestación de servicios, en los contratos de construcción, en los que la entidad es contratista, uso por terceros de activos en la entidad que generan intereses, regalías o dividendos. Entonces vamos a encontrar esto ¿en dónde? En la NIC 11 cuando es por contratos de construcción y en la NIC 18 ingresos ordinarios ingresos de actividades ordinarias. Entonces yo tengo que tener en cuenta estos ingresos para realizar mi contabilización de forma correcta. ¿Cómo tengo que aplicar o cómo voy a hacer mi registro? Y recordemos que estos ingresos de actividades ordinarias también lo vamos a ver representado para poder aportar en cuanto realicemos nuestras declaraciones de renta y etcétera. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta dichos conceptos. Tenemos la sección 24, subvenciones del gobierno. Vamos a encontrar la NIC 20, donde vamos a encontrar la contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre las ayudas gubernamentales.